Que trabaje con Buenos días, profesor Jaime. Sí, es más cómodo estar sentados de aquí hablando. Sí, buenos días. ¿Qué tal? ¿Sí me escuchan? Voy a encender la cámara para que no se vea. Sí. Profesor Jaime, ¿nos escucha? Sí, escucho bien. ¿Ustedes me escuchan a mí? Perfecto. Ahora sí, ya subió el volumen. Hola, profesor Jaime. Buenos días, María Fernanda. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Sí, el orden es como sigue. Habla primero Alirio, que está aquí presencial, Okay. y luego continúa usted. Como este es Valerio. una especial que tiene dos panelistas, tienen un poquito más de tiempo, entre 20 y 25 minutos aproximadamente. Ok, perfecto. No creo que sí, porque arranca la gente hasta un CDS. Bueno. En la mesa anterior no se grabaron las dos primeras ponencias, ¿no? No sé, no se inició el Zoom. En las que estábamos encerrados, que te acercaste un momento que no se escucharon. No se grabaron las primeras veces. Porque se había iniciado el Zoom. Está bien, bueno, un poco me escucho. Pero luego se arregló. Ajá, ya esto está grabando. Y usted se ve. Ok. Bueno, buenos días. Vamos a dar inicio a esta mesa especial titulada Literatura y Cultura Digital. Esta mesa tenemos dos panelistas. Va a comenzar Alirio Fernández Rodríguez. Leeré su sinopsis biográfica. Alirio Fernández Rodríguez es humanista digital, profesor, escritor, investigador y editor venezolano. Estudió educación, mención, lengua y literatura y una maestría en gerencia avanzada en educación, ambas en la Universidad de Carabobo, en la sede de Valencia, en Venezuela. Actualmente cursa la maestría en Latinoamericana en la Universidad Simón Bolívar, aquí en Caracas.
Ha sido profesor en la Universidad de Carabobo y en la Universidad Simón Bolívar. Es fundador de Narrativas Interactivas, un proyecto pionero en las humanidades digitales en Venezuela. Se dedica a la investigación y creación literarias. Es editor en la agencia de producción editorial Gatalejo en Ecuador y en El Diente Roto en Venezuela. Y asesor editorial en la revista Perpetuum Venezuela. Escribe y colabora en medios como Pro Da Vinci, Papel Literario del Nacional, 58, revista Casa País, entre otros. Bueno, sin más dilación, damos entonces la oportunidad que Alirio nos presente su ponencia titulada Actualidad literaria desde las humanidades digitales, mapa interactivo de literatura venezolana contemporánea. Bien, todo su... Bueno, buenos días, gracias por estar aquí. A todos, saludo al profesor Jaime, ¿me está viendo? Sí. ¿Está ahí? Sí. Sí. Sí, muchas gracias, Alirio. Tu saludo. Saludos, profesor, hasta Colombia, desde Venezuela, ¿no? Pues nada, gracias a la UCAP por esta oportunidad. Y si esta ponencia, no, este encuentro, esta conversación busca revisar desde lo que yo he hecho, que no es una sentencia, sino es una búsqueda, y que sino eso es lo que el humanismo está haciendo desde hace tiempo, y está haciendo sobre todo desde su llamada crisis de los últimos 30 años quizás. Sí, hacemos esa, por favor. Y lo que vamos a revisar hoy es la situación de la literatura, en específico de la literatura venezolana, en el marco de las humanidades digitales, y aún más específicamente a partir de un producto que ya vamos a revisar, que es un mapa interactivo de literatura venezolana contemporánea. Entonces, lo primero a ver es el lugar de la literatura hoy, ¿no? Y cuando pensamos en el lugar de la literatura, yo un poco lo planteo desde dónde está, un poco en contracorriente de aquella pregunta sobre la esencia de la literatura que en los 60 se formuló Sartre, Roland Barthes y otros más, y que nos acompaña siempre la pregunta de qué es la literatura. No es que no sea pertinente hacerse, sino que habida cuenta de que seguimos preguntándonos y son tantas las respuestas y las búsquedas, y se nos va de las manos, se nos diluyen las respuestas, lo que sí no se diluye es dónde está, desde dónde funciona la literatura. Y eso del lugar tiene que ver con la realidad que ha impuesto la revolución informática, desde finales de los 90 hasta ahora. Es decir, se lee desde el mismo lugar, con los mismos soportes. Preguntar si se lee más, yo creo que eso es una necedad. García Campini dice que lo que hay que revisar es cómo se lee, dice García Campini. Y claro que es eso. Preguntar si se lee más hoy es algo raro, ¿no? O sea, no tiene sentido. Y eso tiende al lugar. Está en la academia, la literatura, es un nicho reducido, como en efecto parece ser en todas partes del mundo. En Finlandia, donde la lectura per cápita es 7.5 libros al año. Sí, aún en Finlandia la literatura es un nicho pequeño. Sí, eso es así. Y no pasa nada. Es un movimiento, es una manifestación de la condición humana extraña, porque tiene gran impacto en la sociedad, pero no es masivo. Sí es popular. Y masivo popular también. Entonces, está en la biblioteca, está en las librerías, está en las universidades, todavía, pero ya no está solo ahí. Y esa es la importancia de las humanidades digitales y de este congreso, al que me ha invitado amablemente. Digo que todavía está allí, porque digamos es donde se estudia, donde se revisa, ¿no? la situación de la literatura. Pero a la academia le está costando dar respuesta al tiempo que la tecnología imprime. Ahora mismo,
¿Cuántas redes de humanidades digitales hay en el mundo? La de Colombia, la de Argentina, México, España, Japón, Estados Unidos. Sí, no sé. Creo que no es una docena de redes de humanidades digitales, por ejemplo. ¿Cuántos estudios de maestría de humanidades digitales hay? Y usted mira, pero ¿cuál es la importancia de las humanidades digitales? Es que la crisis de las humanidades, a partir de la llegada de la revolución informática, de Internet, de lo que Domingo Sánchez Meza llama la cibercultura, ha puesto a las humanidades como, ¿saben? En este lado odioso la pregunta de ¿para qué sirve? Como que si esa pregunta fuera aplicable, ¿no? No aplica. No es para qué sirven, es que son. Las humanidades son en sí mismos un asunto de valor. Y son un asunto de, sobre todo la literatura, de una lucha desigual contra el poder y por la libertad. En ese sentido, pues no hace falta decir para qué sirve, igual que la filosofía. Entonces, ¿cómo funciona ahora ante la llegada de la revolución informática? La literatura. El lugar, reitero, a la academia, las bibliotecas, las librerías, más allá de que Venezuela esté en una de las peores crisis de la guerra federal de su historia, más allá de eso, el mundo en general está yendo hacia la desaparición importante, no definitiva, de librerías. Creo que los chamos que tienen 20 años no deben saber mucho, quizá, o no han experimentado bien lo que es el servicio bibliotecario, el servicio de librería. Creo que no. Yo en mi teléfono, lo decía en una entrevista que me hicieron recién, tengo, son 1150 libros. Y están allí a donde más acudo. Entonces mi biblioteca, que la tengo en físico, donde tengo obviamente joyas de la literatura y estudios literarios, realmente, bueno, no sé, creo que ya hoy día yo mismo acudo más a lo digital. Es más fácil de dos experiencias. Entonces ese funcionamiento de la literatura desde que las redes sociales, las plataformas web, los blogs, dieron espacio y dijeron, se puede leer buena literatura allí, no tienes que comprar un libro en 30, 20, 50 dólares, no hace falta. No hace falta comprar un libro para leer buena literatura. Hoy. Lo puedes hacer en Twitter, lo puedes hacer en Instagram, de todo. Ni que hablar del espacio audiovisual. ¿Cómo funciona la literatura hoy? No me voy a detener mucho en esto para que veamos la experiencia del mapa. Hay esa cadena de producción, circulación y recepción de la literatura. Entonces, ¿cómo está funcionando? Yo me detengo un poco más en la circulación. Y es que la literatura está entrando por fortuna, que la gente se asusta con lo digital, con la inteligencia artificial, el pánico que se crea, y es normal. ¿Qué habrá pasado cuando Gutenberg llegó con sus móviles y tal, hacer, ¿sabes? Todo lo de la imprenta? La literatura está ocupando un espacio en la web. Y está creando incluso una forma de hacer literatura y de otras narrativas. Las interactivas, las intermediales, las transmediales, las hipermediaciones, ¿no? Tenemos referencias importantes de lo que se está haciendo allí. O sea, no es que los jóvenes leen menos, esas son, insisto, necedades o desconocimiento. Y el desconocimiento, cada quien tiene derecho a vivir en su ignorancia, también se refiere a eso. No pasa nada. Pero la circulación de la literatura hoy pasa por el lugar, llamémoslo digital, virtual, la gente de la literatura digital. Es un concepto muy delicado que no es, o sea, un PDF no es literatura digital. Pero bueno, vamos a decir que lo digital es un término bastante ambiguo, del que se abusa mucho, como el término cultura, por cierto, sirve para decir que la literatura en lo digital es aquella que circula en espacios dominados por la informática. La web, pero también está WhatsApp, también está Twitter, también está TikTok. Un espacio que está revolucionando aspectos hasta como de poder relacionados con la política. Entonces, pero el miedo, decía, fue un hombre ecuatoriano, si me llega a su yo decía que el miedo solo sirve para perderlo todo. Ser un militar ecuatoriano. Y no es coaching, en serio. Es que el miedo solo sirve para eso. Sentirlo está bien. La parte importante del miedo es superarlo. Con la tecnología es así. Cuando una vez que la conoces te das cuenta que no es tan complicado. Y digo que circulación para justificar mi presencia aquí y justificar un poco creo que el sentido de este congreso en general, que son humanidades en tiempo presente. Seguir pensando en las humanidades
o aspirar a que las humanidades estén todavía solo en los lugares tradicionales donde están, por ejemplo, soporte físico del libro, significa que no estás comprendiendo el mundo afuera, ¿no? O que no lo aceptaron. Y el cambio tiene eso, que es un principio de gerencia. Si te resistes, te afecta. Y si lo recibes, te afecta. Es decir, no hay salida. ¿Sí? En este sentido, ¿cuál es el lugar de la literatura hoy? ¿Dónde está? Ya no está, por fortuna, en la academia, en las bibliotecas, ni en la crítica. La crítica es una instancia de la literatura, de los agentes importantes del funcionamiento de la literatura, pero la literatura está hoy sobre todo ocupando un espacio digital, en lo digital, en la informática, y es donde yo creo que se va a quedar mucho tiempo y desde donde va a hacer mucho más de lo que ha hecho en siglos. Creo que va a pasar y creo que va a pasar rápido, como es la época, ¿no? Eso lo decía Bauman, es la época cuyo signo es la velocidad. ¿Sí? Ahora, literatura y humanidades digitales. Cuando digo más allá de la digitalización, es que se piensa, y en las humanidades digitales lo he visto experiencias en Colombia, experiencias en España, en México. Hay humanistas digitales porque han hecho maestrías en humanismo digital, porque son desarrolladores, porque manejan el lenguaje computacional, pero también hay otros en los que yo me inscribo más, que somos humanistas digitales porque la concepción de las humanidades abandonó la concepción tradicional de humanidad. Entonces, ya tus métodos, la epistemología humanística incluye lo digital, la da por sentado. Así como un bebé de 3 años, para ellos las pantallas es algo normal. Yo recuerdo cuando tenía 8 no existían celulares. Entonces, claro, tú le dices a un chamo de 15 o 20 años que no existían celulares hace apenas nada, y ellos se piensan que uno está más viejo de la cuenta. Y saben que la idea de la vejez, el edadismo, ¿no? Y la vejez es un insulto, ¿no? Pues en serio aterra a casi todo el mundo. Digo más allá de la digitalización y el asunto de que las experiencias que he visto de humanistas digitales, que son más desarrolladores y tal, están muy bien todo esto, hay otros, como lo que hago yo, sin desechar lo otro, que hay un enfoque de no code, que por ejemplo trabajar sin código, sin desarrollo, que es hacia donde creo que de hecho va también la tecnología, porque es más económica, porque también es creativa, porque igual es segura y ofrece productos prolijos, ¿no? Y no solo es digitalización, no solo es humanismo digital en humanidades y en literatura en específico, digitalizar un acervo de textos y tal. Hay experiencias muy valiosas, como la profesora Catherine Bott en Australia, que digitalizó todo el siglo XIX y XX literatura de ficción de la prensa en Australia, todo. Es un trabajo interesante, un libro que ella publicó. Pero no solo es eso, las humanidades digitales deben ser vistas más allá. No es un asunto de PDF, no es un asunto de un repositorio, eso ya lo estábamos haciendo hace tiempo. Eso no hay novedad. ¿Sí? Y hacer literatura desde la era informática, pienso que es el enfoque, es el principio epistemológico actual al que tenemos que seguir. Y lo tenemos con el imperativo que el verbo tener implica, porque si te sigues quedando fuera, entonces lo que está avanzando sí es la inteligencia artificial y muchos otros desarrollos de aplicación tecnológica, y las humanidades cuando se van a no integrar, a aprovechar de eso. Ahora están preocupados por la inteligencia artificial y hace 20 años, o 15, que se creó la Universidad de la Singularidad en Silicon Valley, y están trabajando para adelantarse un poco a eso. Se dan por sentado que la singularidad va a suceder. Es decir, que la máquina de Turing y todo este asunto, ¿no? Sí, obviamente las máquinas nos superarán y todo este asunto. No lo ven con ese drama desde el caso de la singularidad. Yo lo creo así, no lo sé, yo no soy experto en eso, pero digo que si lo revisas, si lo comprendes y ves tus experiencias, bueno que empieces a apuntar a cuál es la utilidad, cuál es el valor de lo que se hace en humanidades digitales. El mapa local de literatura venezolana contemporánea. Este mapa local de literatura venezolana contemporánea es un mapa interactivo, ya lo vamos a ver, y con eso cerramos la presentación. El mapa, ahí lo puse, creo que es la forma más eficiente de resumir lo que significa el mapa, que es esa.
otro modo de estudio, de conocimiento y de divulgación de la literatura. Ya la literatura vista en bibliotecas y hacíamos fichas y 20 libros y anotabas a mano y tal, ya eso puede seguir haciéndose, pero el tiempo corre y se aprovecha menos y no se pierde nada de rigor con eso, el uso de inteligencia artificial de ciertas aplicaciones para búsqueda de investigación, para que te ayuden con los papers, para que le hagan preguntas que tú ni siquiera habías pensado que le puedes hacer y saques esto. El mapa local que yo diseñé, ¿a qué atiende? ¿Por qué y para qué este mapa interactivo? Este mapa interactivo es el primero que se hizo en su tipo en Venezuela y en Latinoamérica. Este mapa lo que procuraba era mostrar esa otra forma de ver la literatura, de conocerla, de estudiarla, en la medida en que el mapa también sirve de metodología. Ya lo van a ver y les voy a decirles desde dónde lo veo yo en los estudios literarios. Pero además, cualquier persona curiosa, ¿no?, interesada, se acerca al mapa y como es bastante intuitivo, lo que hace es que dice, bueno, nada, puedo ver este mapa y así me acerco a lo que es la literatura contemporánea, la entiendo, me interesa y es interactivo sobre todo. Porque el sujeto participa, interviene, elige, decide. Y ya no es un sujeto pasivo que está recibiendo toda una cantidad de información para luego quizá convertirlo en conocimiento. Entonces, ¿por qué el mapa? Para ofrecer la razón es ofrecer esa otra experiencia que trata de aprovechar las humanidades digitales y que la literatura busque un espacio allí, desde Venezuela. ¿Para qué? Para ofrecer a investigadores, académicos, estudiosos, sobre todo al público, la experiencia del mapa, que no es lo mismo que buscar la biografía de un autor, y también, debo decirlo, no sé si se esté logrando honestamente, hacer un trabajo de divulgación por nuestra literatura. Esa es la razón principal de este trabajo. El futuro de la literatura venezolana, y yo he hablado del porvenir de las pantallas, de lo interactivo y lo inmersivo. Y hablo del porvenir, elegí esa palabra en el sentido de que porvenir, bueno, implica cierta bondad, cierto agregado de valor, que creo que es el que puede que nos acompañe si nos atrevemos a hacer más. Y digo atrevemos nosotros, los departamentos de literatura en general, que insisten en quedarse mayormente sentados, a veces callados. Hay gente aquí, que bueno, que está el profesor Humberto Valdivieso, por ejemplo, y otras personas que uno está estudiando, lee, conoce, que hacen cosas que apuntan hacia estas otras búsquedas, además con criterio, ¿sabes? No es una cuestión de, lo voy a hacer porque es algo de moda, como dice una profesora en la maestría. Hay una moda que es la humanidad digital. Yo le pregunté que si ella creía que era una moda de los estudios de feminismo que nos daban en ese curso de feminismo. A lo que me respondió que me dijo, no me molesta, ¿no? Sino que es como raro. Raro porque se nota que no conoce el asunto. Y piensa en comunidades digitales desde, no sé, desde 2001 que se creó el seminario en la Universidad de Virginia, que se formaliza bastante. Es verdad que empieza ahí, pero después está el manifiesto, está una cantidad de trabajo en Estados Unidos, en el resto del mundo, en Colombia, en México, maestrías, gente, bibliografía. Si usted lo niega, bueno, probablemente no lo lee. Y eso es un asunto suyo, porque no es de la comunidad digital. A donde voy con esto y cierro, es que el mapa local, que ahora sí lo vamos a ver, por favor, trata de resumir esto y demostrar que es posible. ¿Funciona? Habrá que ver qué pasa en el tiempo, ¿sí? Eso pongamos en el lugar del Zoom. Eso que ven ahí, esta cartografía que recoge autores y autoras venezolanos vivos, ha sido, es decir, esto no es solo la visualización de datos, esto que están viendo allí, no es así.
es una materialización de la propia metodología del trabajo de investigación. Porque la propia concepción de humanidades digitales me impone esto que llaman ahora, pero no se ha revisado tanto con cuidado, los métodos de investigación digital o virtual, que no es nada más usar la computadora o es navegar en Internet. Eso no es solo hay otras cuestiones relacionadas con metodología y con método. Este mapa, ¿qué voces están? Bueno, se preguntará cualquiera, ¿no? ¿Qué voces están ahí? Están todas las voces de literatura venezolana vivas. ¿Cuáles son los criterios? Hay una descripción que está más abajo, no la vamos a leer, pero si bajas un poco, por favor, me avisa el tiempo, por favor, hacerlo. Esa descripción que está allí, está en español y en inglés, pues le muestra a los usuarios los criterios del trabajo y los criterios de selección e inclusión. Yo reitero, no es que este mapa yo diga que esté funcionando a lo que yo esperaba o yo creo que debe funcionar. Pero, por ejemplo, ahora mismo, hablé hace 3 días, sí, con Arturo Gutiérrez Plaza, y Arturo me decía, hace un mes lo presentó en la Universidad de Oklahoma, en Chile se va a presentar pronto, aquí en Locac se está presentando ahora mismo, estoy muy agradecido porque en Venezuela ya se presenta y la gente lo conozca ya formalmente así en lo académico, es bastante importante. Y sé también, porque he recibido bueno, una retroalimentación interesante de la gente, he recibido, yo creo que hasta desde que se publicó el mapa en el 2022, finales de 2022 hasta ahorita, creo que como 150 y pico de correos. Y gente, claro, yo no las conozco, ¿no? Gente que está en Francia, que son venezolanistas, entonces te dicen que el profesor François Delprat, que me mandó un correo con un trabajo de revisión y crítico de mi trabajo, tan generoso, que pues no lo creía yo, ¿no? Y decía que pasé horas revisando el mapa y viendo que esto constituye otra historia de hacer literatura venezolana. Otro intento por hacer la historia de nuestra literatura. Yo no lo veía tan así, ¿no? Pero qué bueno que desde ahí se ve. Y suba un poco, porfa. No hay posibilidad de mostrar tanto detalle, pero aquí que quiero que vean. Esta plataforma no la he desarrollado yo, es una plataforma que financia la Unión Europea a una fundación española, y aquí vemos estos autores que están en esta zona dentro de Venezuela, perdón, fuera, son todos estos despliegues que ven hacia nodos y aristas que los muestran. Entonces, por ejemplo, en México, si abres, bueno, te despliega México y te dice, bueno, hay una lista ahí ahí no me voy a hacer, vengo. En México está, por ejemplo, José Urriola, te permite abrir esta ventana de diálogo, te muestra una biografía del autor, algunos enlaces a sus redes sociales, a entrevistas o lo que sea. Todo esto que ven hacia afuera, Estados Unidos, son autores que viven en esos países, que hacen vida académica e intelectual en esos países. Alemania, Francia, Inglaterra, Holanda, Italia, Israel, donde está Liliana Lara. Y el mapa permite ver además en tiempo real dónde están estos escritores ahora mismo, qué hacen desde ahí. Y los que están dentro, bueno, hacia el sur, por supuesto, en Colombia, ¿sí? Brasil, esta muchacha que ganó el premio Café Gijón el año pasado, con la novela Volver a Cuando, yo quiero que la revisen, si pueden. Chile, Argentina, Perú, y es más la cantidad de escritores que están ahora mismo fuera que dentro de Venezuela. Eso que llaman diáspora y esta forma de localidad. Por eso el mapa se llama mapa local. Y con esto voy cerrando. De esta parte están los autores dentro de Venezuela. Aquí tenemos a gente como, bueno, Alberto Hernández, Eda Arma, en fin. Al revisar, puedes hacer un paseo, un panorama por las voces de la literatura venezolana contemporánea que están vivos y que están haciendo. ¿Dónde? Con qué otras instituciones se conectan y permite además que la experiencia del usuario sea de este modo. Yo intervengo, voy a hacer una entrevista, voy a hacer su currículum y pues ya no es solo un diccionario, ¿no? Digamos que está para revisarlo así. Yo creo que esta es una forma, y con esto cierro, de entrar al futuro que está muy cerca. Al salir está ahí el futuro. Gracias. Agradecidos con Alirio Fernández con esta interesantísima innovación que nos presentó.
Ahora vamos a escuchar a Jaime Alejandro Rodríguez, leeré su sinopsis biográfica. Jaime Alejandro Rodríguez es escritor, profesor universitario e investigador, máster en literatura por la Universidad Javeriana y doctor en filología por la UNED en España. Autor de 3 novelas, Gabriela Infinita, Debido Proceso y El infierno de Amuardi. 3 libros de relatos, Álbum, Ficción y Olvido y Crónicas Mundanas. Y 3 hipermedias literarios, Gabriela Infinita, beca del Ministerio de Cultura de Colombia, Golpe de Gracia, ganador del primer Premio Internacional de Literatura Digital, Microsoft UCM, España, y Memorias y Caminos, seleccionada para el Festival ELO 2017. Ha publicado varios libros de ensayo, en los cuales se destacan Hipertexto y Literatura, Una batalla por el signo en tiempos postmodernos, en el año 2000, El relato digital, hacia un nuevo arte narrativo, en 2004, 13 motivos para hablar de cibercultura, 2004, y Narratopedia, reflexiones sobre narrativa digital, creación colectiva y cibercultura, 2010. Autor también de numerosos artículos publicados en revistas nacionales e internacionales. Investigador en las áreas de narratología, relato digital, cibercultura y educación virtual. Ha sido profesor universitario por 30 años en las áreas de literatura colombiana, narrativas digitales y transmedia, teoría y más recientemente en humanidades digitales y posthumanismo. Así pues, Jaime nos va a presentar su ponencia titulada Cibercultura, Humanidades Digitales y Posthumanismo. El caso de la literatura con una adenda sobre inteligencia artificial. Señor Jaime, bienvenido. Puede iniciar. Bueno, muchísimas gracias. Primero, ¿se escuchan bien, por favor? Sí. Perfectamente. Bueno, perfecto. Bueno, primero que nada, agradecer al profesor Alirio por la presentación que hizo. Desafortunadamente, en mi computador no vi el mapa. Me interesaba muchísimo ver cómo se había presentado y desarrollado. Después, si quieres, conversamos, que sí me interesa ver un poco ese proyecto magnífico que trajo pues a la mesa. Con respecto a, voy aquí a compartir mi propuesta de trabajo para hoy. No sé si lo están viendo, la presentación. Ya se ve. Bueno, entonces, perdón. Sí se ve, ¿no? Sí. Sí, perfectamente. Bueno, he querido darle este subtítulo al tema Humanidades en Evolución Constante, un poco en la línea también del Congreso. Y pues básicamente lo que yo quiero proponer, a ver si se puede avanzar, es una agenda que corresponde también a mi trayectoria y a mi intención desde mi rol como creador literario, pero también como investigador de la cibercultura y los fenómenos más contemporáneos que afectan y han afectado el estudio de las humanidades y de la literatura. En la agenda yo había colocado todos estos aspectos. Yo sé que esto da para, no para una conversación corta, sino para un seminario o incluso un programa completo en humanidades. Y agradezco mucho pues al profe Lirio, que ya al intervenir sobre el tema de cibercultura, humanidades digitales, y un tema que yo también trabajo, he llamado el giro postdigital, son temas que van a quedar allí, digamos, apenas sugeridos, porque lo que me interesa más es poder avanzar en el... Perdón. Pensé que había alguna intervención, no. En los dos temas finales, literaturas posthumanas y literatura e inteligencia artificial. Sin embargo, yo quiero que esta parte que tiene que ver con lo básico que entiendo para avanzar en el tema, volver a recordar qué es el humanismo. Lo entiendo como ese proyecto que consiste en la reivindicación del hombre como dueño de sí mismo y de su historia.
y en ese sentido exige, digamos, una constante rebelión contra los poderes que van en contra de ese principio radical del humanismo, que es la secularización, ¿no? Y las humanidades, pues, constituyen el corpus de conocimientos que se organizan sistemáticamente para dar cuenta de ese proyecto humanístico y poderlo de alguna manera presentar y estudiar en los centros de educación, tanto básicos como de educación superior. También recordar que lo que algunos autores como Laham llama el sistema operativo tradicional de las humanidades, están estos 4 aspectos: el libro como el sistema operativo básico, el dispositivo que permite operar el conocimiento humanista, la impresión, la tecnología de la impresión, es decir, los libros que se imprimen y circulan de esa manera. Algo ya comentó el profe Lirio sobre la circulación en tiempos digitales, el texto de autor, ¿no? que da fuerza, digamos, a todo el tema del conocimiento, y una perspectiva que es más depositaria, es más una perspectiva de cuidado de la tradición, y por lo general, por lo menos en términos, digamos, contemporáneos, apenas una perspectiva hacia futuro, ¿no? Bueno, tenemos este tema de Levi y la cibercultura. Yo voy a avanzar sobre ese tema, pero yo creo que con lo que ya se presentó y quizás para la conversación pueda volverse a retomar, tomo mucho a Pierre Levy. Las humanidades digitales también fue muy bien presentado por el profe Alirio. Yo también he trabajado en algunos proyectos de humanidades digitales. El giro digital lo considero como algo que básicamente, sobre todo post pandemia, queda en firme la idea de una condición digital de la que todos de alguna manera participamos, ya sea de una manera práctica o de una manera, digamos, crítica. Y luego vendría un poco el tema que me interesa rápidamente presentar, que es en literaturas poshumanas. Aquí voy a cambiar un poquito de presentación inicialmente para presentar una serie de ideas que tienen que ver con lo que llamo yo las literaturas poshumanas en general, pero que podamos tener, digamos, una presentación. Hay un mapa que yo trabajo en algunas asignaturas sobre lo que ha significado la evolución de la manera de estudiar la literatura y que nos lleva, digamos, a esta dimensión de lo poshumano. Por un lado, la idea de que tendríamos, hace más de 50 años se habla de una literatura del agotamiento, no tanto una literatura agotada, sino como lo proponía Barthes hace 50 o más años, un agotamiento que encontró salidas en la propia literatura. La literatura tomó como tema y también como una oportunidad de experimentación el agotamiento de una forma histórica de la literatura que autores como Kernan llaman literatura moderna o literatura modernista, ¿no? En mi propia reflexión, yo creo que hay unos escenarios emergentes a partir de ese agotamiento. Uno tiene que ver con lo que yo llamo la literatura amplificada, es decir, la necesidad de entender la literatura no solamente como ese dispositivo libro que lleva una cierta comunicación, información y forma de conocer, sino que hay que entenderla de muchas formas mucho más amplias, incluir en la literatura amplificada, por ejemplo, formas como el cómic, formas como el videojuego, formas como la literatura interactiva o las narrativas digitales. Pienso que también hay una dimensión que he llamado la dimensión transmedia de la literatura, que la literatura empieza a explorar y a conversar con otros medios distintos al escrito, al tradicional impreso, y empieza a jugar ya sea citando o ya sea apropiando lógicas de otros medios o ya sea construyendo con otros medios formas literarias o narrativas tradicionales que se amplifican. Y lo que llamo una literatura enriquecida, es decir, formas en las que la literatura asume el sistema operativo tradicional, es decir, el libro, y circula a través de la impresión de libros, pero incluye formas contemporáneas de la comunicación dentro de su estética. Y eso puede ser una forma de entender la literatura también contemporánea. Todas esas funcionan hoy por hoy, ¿no?
A mí me gusta mucho el trabajo de Marilu Ryan, quien pues básicamente asume que la literatura es un sistema de representación y ella ve en la realidad virtual y sus etapas intermedias una forma que también Voltaire ha llamado el sistema de presentación perceptual. Digamos que cada vez la dimensión perceptual, la imagen, la dinámica de las realidades aumentadas, de las realidades mixtas, empiezan a ser mucho más presentes y fuertes en nuestra cotidianidad. Y eso hace que algunos conceptos, algunas claves de la representación, como la alteridad elaborada, como la identidad, empiecen a ganar, digamos, unas formas distintas y exigir otras formas distintas de presentación, ¿no? Ahí, claro, yo voy a tomar esto al final, retomar esto al final, todo el tema de la inteligencia artificial, la pregunta que se hacían hace unos años estos autores, Cañas y González, ¿puede un computador escribir un poema de amor? Y bueno, pues ahí hay una serie de reflexiones muy interesantes, aparecen una serie de géneros literarios digitales, entre los que se encuentran los géneros de, digamos, textos generados por máquinas y todo lo demás. Yo voy a retomar esto más adelante, por eso lo paso muy rápido. También hay una forma de crear con la máquina. Es un título muy sugestivo de esta crítica y escritora catalana, Alexandre Pascal, quien hace un análisis de la literatura digital y transmedia en España y Latinoamérica y propone el término post-web, ¿no? O sea, cómo es que los escritores asumen la condición digital y web como algo que ya está incorporado en su operatividad, ¿no? Me parece muy interesante ver ese análisis desde ahí, ¿no? Desde una condición ya afirmada como es la web y los recursos digitales. Esto me parece muy interesante. Es un libro que yo encontré en el que Angus Kroll hace una especie de vinculación entre la literatura o la obra literaria con una especie de algoritmo, es decir, de una forma que se vincula mucho al estilo de ciertos autores. En este libro propone, digamos, unos algoritmos para creo que 20 autores, entre esos Borges y Bolaños. Y pues evidentemente la idea es que tanto en la lectura como en la escritura se puede hablar de algoritmos, aunque esto suene, digamos, un poco sacrílego. Hay algoritmos literarios, hay formas que se consolidan, en algunos casos hemos llamado estilos de los autores, ¿no? Pues todo el tema de datos, como el que presentó el profe Lirio, pues tiene que ver con esta propuesta de Moretti, que ve en la literatura una manera de recoger y interpretar y procesar miles de datos, es decir, la literatura también es información súper importante que permite entonces que ese tratamiento de grandes volúmenes, esa versatilidad que la máquina puede ofrecer para hacer análisis de tipo cuantitativo, pueda ser también entendido como un ejercicio literario. Es decir, lo que propone Moretti es entender la literatura, lo llama la literatura vista desde lejos y no la literatura solamente vista desde cerca. El tema de Goldsmith sobre literaturas no creativas me parece muy clave, sobre todo pues, para lo que estamos viendo en los últimos tiempos, y es entender un poco que la literatura es, de alguna manera, se aleja de la originalidad por muchas razones que él describe en su libro, y más bien se acerca a operaciones como la intertextualidad y la intermedialidad. El hecho de que siempre que nosotros, como creadores o como lectores, estemos relacionando lo que hacemos o lo que leemos con otros textos, con otros artefactos, con otros dispositivos, con otras obras, nos pone o pone en el centro de toda esta operación la intertextualidad y la intermedialidad. Y entonces se propone que sea la expresividad y no la originalidad lo que guíe tanto los actos creativos como los actos de análisis, ¿no? Y ya sobre las literaturas poshumanas, yo quisiera simplemente recordar a Rossi Braidotti, quien propone que el poshumanismo es de alguna manera una ampliación de la subjetividad, y esto tiene mucho que ver con las humanidades, ¿no? Sabemos que el posmodernismo amplió el panorama de subjetividades, ya no es solamente lo que Bátimo llamaba el hombre fuerte, sino el ser débil, digamos que abre un espectro muy amplio, y de alguna manera
estas dimensiones que la posmodernidad abrió se amplía con el poshumanismo. Ya el sujeto no solamente es el sujeto humano que yo mencionaba al puro comienzo, sino que hay unos giros como el giro animal, el giro de la sociedad artificial, la conciencia cósmica y los efectos de estas subjetividades ampliadas en las éticas y las ecologías contemporáneas, ¿no? Entonces, ahí hay una dimensión que ve en la dimensión de futuro y no solamente en la perspectiva depositaria de la tradición o del pasado, una perspectiva humanista muy interesante de trabajo, ¿no? Se configura entonces una especie de visión cuántica del individuo, una conciencia colectiva, cooperativa, que implica una serie de nuevas ecologías. Aquí simplemente paso rápido por estas mapas de subjetividades y por estas dimensiones que tienen que ver con las nuevas ecologías poshumanistas. Bien, ese es como un tema que me parece muy importante y siento que la literatura colabora con esta forma de pensar, actuar y vivir más allá de lo que se ha llamado el antropoceno, es decir, más allá de esa era en que el ser humano era de una forma el centro de toda la visión universal. Y entendemos que hay dimensiones que hay que representar y que la literatura tiene una responsabilidad muy importante representando lo poshumano, creando la máquina, generando literatura, desarrollando experimentos con distintos dispositivos, manipulando código, convertirnos de alguna forma en máquinas. Bueno, hay mucho, incluir el de unir animal y el lector máquina de Moretti, son como formas que la literatura de alguna manera desarrolla contemporáneamente. Esto, por ejemplo, le paso muy rápidamente la perspectiva de Gabriel Giorgi sobre el giro animal, sobre los estudios y la literatura que es capaz de representar lo no humano, específicamente lo animal, ya más recientemente también lo vegetal. Y pues hay, digamos, como formas también que tienen que ver con la relación hombre-máquina en particular, que de alguna manera tienen que ver con estas formas tradicionales de la distopía o de la ciencia ficción, de las ucronías o de lo que llama Dora Bakucs, analizando algunos ejemplos de literatura argentina, historias inhumanas, de una manera provocativa. Ella propone esta idea de la presencia, los efectos de tecnología en la vida contemporánea y cómo esto es representado por la literatura, como en el caso del relato de Ana María Shua, el mismo río, o como por ejemplo lo que hace constantemente Samantha Schweblin en su obra literaria, o lo que ya hacía hace unos años Carlos Gardini en sus obras también relacionadas con el hombre máquina. Bueno, voy a pasar de nuevo para continuar con el tema y simplemente terminar con lo que llamo el impacto de la inteligencia artificial en las formas contemporáneas de la escritura literaria y el concepto de creatividad expandida, que me parece muy útil para entender que la inteligencia artificial ha llegado para quedarse y para empezar a influir sobre muchos aspectos de la vida humana y, digamos, desarrolla una dimensión muy concreta del poshumanismo, ¿no? Y pues en ese sentido, perdón, ¿ya quedó tiempo? Le quedan 3 minutos. Perfecto. Pierre Levy ha dicho en redes sociales que de alguna manera la inteligencia artificial generativa pues se tomó el protagonismo cultural en los últimos meses, ¿no? Y pues él explica un poco en qué sentido puede entenderse esta dimensión como una dimensión que aporta a lo que él llama la creatividad, pero aumentada o facilitada por estas herramientas. Él también de todas maneras va a advertir algunos peligros porque para él no existe la posibilidad de una inteligencia autónoma, aunque esto sea un proyecto, y lo mencionó también el profesor Lidio con el concepto de singularidad, esto no va a ocurrir, siempre va a haber una dimensión dependiente de lo humano, por fortuna, aunque también el propio Levy dice hay maneras de aprovecharla, incluso en la parte educativa, ¿no? En literatura, pues yo he encontrado, yo en este momento estoy dictando un taller de escritura creativa y narrativa, y he incorporado, digamos, algunas actividades que tienen que ver con el uso de esta inteligencia que yo llamo inteligencia colaborativa,
Y bueno, aquí hay algunas formas de empezar a trabajar en este tema de la creatividad, ¿no? En este artículo de las 19 formas en que se puede usar el ChatGPT, hay un apartado para las clases de literatura. Y fíjense todo lo que puede realmente hacerse bien guiado, bien llevado, bien acompañado con el tema, ¿no? Jorge Carrión, que es un autor que pues obviamente seguimos los que trabajamos todo el tema de literatura e inteligencia artificial, pues ha propuesto cambiar la esencia incluso de nuestro sistema educativo, impactado ya por el ChatGPT, y esto lo dijo antes de que saliera el GPT-4, ¿no? Entonces, para él es una oportunidad para desarrollar nuestro rol de editores, verificadores, y para desarrollar prótesis críticas de la inteligencia artificial que están siendo realmente la urgencia en nuestro sistema operativo. Bueno, aquí aparecen algunas cosas del impacto sobre el sistema literario. Yo voy a mencionarlas porque me parecen muy importantes. Cómo Carrión ve que GPT se integra a la escritura literaria y está obligando a que seamos más editores que puramente creadores. Hay todo el tema de traductor como asistente de la inteligencia artificial. Los departamentos editoriales tienen que reconfigurarse para incluir la inteligencia artificial. Hay libros escritos por autores muertos, dice él, ¿no? O sea, cómo es posible llevar el estilo, entrenar la inteligencia artificial para seguir produciendo a partir de la posibilidad física, digamos. Están los circuitos literarios paralelos, hay unas consecuencias éticas, etcétera, ¿no? Y yo creo que hay una cosa muy interesante que es este tema con el que yo termino, y es que para Carrión el modelo clásico de escritura, y fíjense que no solamente escritura literaria, sino el dispositivo humanístico de la escritura, pasa de este modelo que atendía a una preescritura, es decir, una investigación, lluvia de ideas, estructuras, notas, todo lo que hacemos los escritores para imaginar y para avanzar sobre la creación de un texto, y centrábamos el esfuerzo en la escritura, la redacción, la reescritura, el trabajo con el lenguaje, la creación de diálogos, etcétera, ¿no? Y aparecía un fenómeno que es la posescritura, que es parte del modelo, en donde pues hacíamos el trabajo de corrección, nos apoyábamos en editores, en verificación y hacíamos por lo general una variación del tema, ¿no? Pero él dice que el nuevo modelo centra su fuerza en el último aspecto, es decir, la escritura ya se hace a través de instrucciones, de prompts, de comandos, de preguntas, ya se generan textos, se desarrollan versiones, y yo lo que tengo que hacer ahora es concentrarme en una post-escritura, en una corrección, edición, verificación y bricolage de textos, ¿no? Eso me parece a mí que es importantísimo en el sentido de cómo la inteligencia artificial está afectando, en el caso concreto de la literatura, la creación, ¿no? Pero en el caso general de las humanidades, todo el dispositivo tradicional, que era que yo presentaba al comienzo. Bueno, hay muchas más cosas para trabajar el tema, pero sé que los tiempos no alcanzan. Espero que hayan quedado estas ideas claves en relación con que hay una evolución de la atención de lo humano en las humanidades y en el humanismo, que digamos ha corrido en los últimos 50 años de una manera vertiginosa. A veces, como decía el profe Lirio, nos desfasamos con respecto a lo que está ocurriendo en la cotidianidad y lo que está haciendo la academia o lo que estamos haciendo los humanistas, pero tenemos que ir ganando también terreno en esa, porque el humanista digital y el humanista y el poshumano son actores claves en esta evolución y en esta humanidad en tiempo presente. Bueno, muchísimas gracias y hasta ahí llego con ustedes. Gracias a la profesora Aimer por su interesantísima ponencia, muy esclarecedora. Tenemos 10 minutos para el margen de preguntas, comentarios. Creo que hay algo en el chat, no sé si hay algo aquí. Bueno, hay algunas acotaciones. Hola Lirio, pensando en la integración de la literatura y lo digital, ¿has pensado en añadir la inteligencia artificial al mapa para que este se actualice automáticamente, tomando en cuenta las publicaciones en tiempo real? ¿Cuál es tu visión de este mapa futuro? ¿Cuál sería la siguiente etapa en su evolución? ¿Quién hace la pregunta?
Clara de Lima. Clara de Lima. Sí, buena amiga. Sí, se está trabajando ahora mismo en esa parte del aprovechamiento de la inteligencia artificial para que el mapa no se trabajo manual y tal. Pero ya haciendo unas experimentaciones hay fallas con el uso, por ejemplo, el ChatGPT, que son importantes y entonces adelantan trabajo, pero hay que revisar lo que decía el profesor Jaime ahora mismo de esa, por, bueno, edición y todo esto. Y en el proyecto macro de lo que yo estoy haciendo, que es narrativasinteractivas.com, sí estamos trabajando ahora mismo en una posibilidad de inteligencia artificial con otro proyecto que estamos diseñando, y se me adelante un poco, pero bueno, no se lo vale, con la UCAP, creo que se va a completar quizá, no sé, es el diseño de una sala inmersiva de literatura en español contemporáneo. Esta sala inmersiva tiene varios productos y algunos de ellos ya los estamos haciendo con inteligencia artificial, video con totalmente inteligencia artificial, y el producto es bueno, cumple con lo que se necesita. El futuro del mapa, el objeto del mapa es que sea un registro, un archivo digital, que esté allí al alcance de la mano y se actualice precisamente. Es decir, es un producto en progreso, en construcción. Y el futuro, no sé cuál será el futuro del mapa, digamos, la otra fase del mapa de literatura venezolana realmente, ahora mismo yo empecé a diseñar una línea interactiva del libro del año 2022, está una selección casi de la totalidad de libros publicados en Venezuela, que se puede hacer porque en Venezuela se producen no más de, en el país, creo que nos llevamos a 50 libros en un año. Y en España pues son 100 en una semana. Entonces eso habla del contexto editorial venezolano y lo que pasa en México y la serie de ventaja editorial. Bueno, entonces nada, las otras fases, digamos, de lo que esperamos hacer es hacer todo un trabajo de literatura venezolana que apunte a el archivo, registro, trabajo en progreso, incluso colaborativo, de gente interesada, de universidades si es posible, de particulares. Repito, hay gente que te escribe un correo desde Croacia, porque la esposa es venezolana y tal, y algo así, ¿no? Bien, sí, raro. Y te dicen que lo están usando, o que falta esto, o que ellos ven tal cosa. Es por ahí lo que apunta eso, claro. Y estamos, claro, intentando cosas, no es definitivo, ¿no? Muy bien. Si alguien acá, los que están presentes, tiene algún comentario. Sí. Sí, para que el profesor te pueda escuchar, no hablar con el micrófono. Bueno, esta pregunta parte del mapa de la literatura venezolana, pero creo que puede ser relevante para los dos. Con frecuencia, es mi percepción, si me equivoco, la discusión de las habilidades digitales tiende a girar en torno al método. En el primer caso, eso puede venir en cierta obsesión con las herramientas, a veces tiene que ser tautológico, no usar la herramienta. Por eso me gusta abrir tu perspectiva, que es mucho más orientada hacia, bueno, al contenido de esa investigación humanística. En relación con eso, quería preguntar cómo las humanidades digitales cambian, si es que cambian, el objeto de investigación. Hay una diferencia muy obvia que es la escala, pero quería ver si hay algún otro cambio importante que ocurra en ese sentido. Claro, es interesante lo que preguntas porque desde una cosa es el objeto si pensamos en el estudio en específico de una obra, en el estudio crítico de la obra. En este caso el mapa se inscribe más en lo que, bueno, desde Wallace y Werner conocemos como una de las funciones de los estudios literarios, que es la historia de la literatura. Entonces, de la historia de la literatura, yo pienso que cuando François Delprat, este profesor de la Universidad emérito de la Universidad de la Sorbona, me mandó el correo en un español casi perfecto, y él, señor de 70 años, me decía que él comprendía que eso era una otra forma de hacer la historia de esa literatura. Él dio en el clavo de lo que sucede con ese objeto de estudio. Evidentemente, parte de mis métodos de investigación son los tradicionales métodos
en niveles exploratorios, descriptivos, y por supuesto investigación documental, porque mi experiencia, por ejemplo, con las limitadas herramientas, por ejemplo, de inteligencia artificial, era el rigor y la precisión. Le preguntas algo a ChatGPT y sabes que tienes que luego revisar, tener cuidado con lo que te responde, ¿no? Que se le tiene unos tragos de más y tal, que ten cuidado. Y luego, Claro, sí. sí, y no es que la gente piensa, ¿sabes? La gente, es que se entendió que ChatGPT te resolvía todo. Te conseguía trabajo, y te conseguía mujer, o lo que sea. No es así, se entendió mal. Y eso pasa, no pasa, o sea, pasa un tiempo y se quita. Entonces yo integro los métodos tradicionales que me amparan. Si algún experto me pregunta y me dice, ay, ¿cuáles son los criterios de selección? Que ya me pasó con gente aquí en Venezuela que tuvo la bondad de revisar el mapa o el trabajo. Cuando yo publiqué el artículo, por ejemplo, en la parte teórica mía, era que superáramos la idea de ciertos críticos a los que yo he leído, estudio, que hablaban, por ejemplo, de una literatura venezolana del chavismo o de la era de Chávez. Yo no sé si ellos en verdad estaban tan claros en lo que proponían. Yo los conozco, repito, pero estoy atacando las ideas, con la fuerza con la que hay que atacar las ideas. Pero la literatura venezolana, de 2002-4 al 12, que fue el boom editorial, no literario, no había tal cosa de literatura de chavismo. ¿Quién convirtió a Chávez en el centro de todo? ¿Por qué? Eso yo, cuando propuse en ese artículo el asunto de la literatura local, una literatura globalizada, estudiado por Roland Robertson y por Rudo Metov, digo que esta categoría sirve para entender lo que pasa, que es un mapa de gente que está regada por el mundo y está dentro, y ya no es una globalización en lo que lo global anula o absorbe lo local. Es lo que dice Rudo Metov, superando a su maestro Robertson, es el primero que habla de localidad, y que no solo se refiere al comercio o a la economía, como se ha dicho, porque la gente no revisa, porque nació también en las ciencias humanas, en Japón, es que lo local absorbe o recibe lo global y lo refracta. Generalmente redimensiona lo global. También Tío García Campín en México, en la frontera, lo llamó hibridación. Digo, eso es teoría y eso lo que trato es de respaldar el trabajo y los métodos. Pensar que las herramientas, la herramienta es un martillo, hace la función de martillar. Ahora, el martillo, el cincel, en unas manos virtuosas, de talento y con inteligencia de gran nivel, pues cincela, modela cosas como el Miguel Ángel o lo que tú quieras. Yo no veo mayor cosa ahí, sino esa ¿cómo se llama esto? Sincronía, esa fusión, y hay que ver, claro, los equilibrios del método, no solo de método, sino de metodología, ¿sí? Porque la herramienta, el método, el instrumento, pero antes la metodología, el gran marco, incluso el aparato crítico, desde la literatura, que no se pierde. Y que también la gente, por favor, haga un poco también de análisis literario o de teoría de la literatura, y no solo crítico, que parece también que se confunde. No sé hasta cuándo, pero... Por eso Humberto tenía un interrogante. Sí. Gracias. Un poco más. Sí. Y en este sentido, uno lo decía, el decir la sociedad se define por sus alianzas, no por sus herramientas. Entonces, eso está muy claro en tu trabajo. Pero pensaba, escuchándote, y dijiste que hay un proyecto de sala de inversión, me parece increíble, pero justamente en este tipo de proyectos son proyectos de investigación del lenguaje, pero también de la imagen, porque derivan en un tipo de imagen. Y hemos visto trabajos como los de László Barabasi, cómo terminan en proyectos también de exhibición. ¿Te has planteado eso? Porque sería extraordinario poder llevar un proyecto de exhibición también visual. Sí. El modo en cómo organizaste la data y cómo está organizado lo pensado ahí. Gracias, profesor Rodríguez, por sus palabras y por la pregunta. Pone varias cosas en orden. El caso de este es un proyecto que evidentemente el mapa ha sido visto y está bien que está así como una herramienta
cuando me ha escrito gente, críticos, estudiosos que lo utilizan así, yo mismo, yo no me di cuenta luego que yo cuando recién escribí un artículo de literatura venezolana y uso el mapa porque es más rápido, es más fácil, me gusta, es cómodo, y eso no está mal. No está mal que sea divertida la herramienta, que sea entretenido. Pero el caso de la sala inmersiva ya se diseñó, se desarrolló parcialmente los componentes teóricos digitales, que son 3 productos, un mapa de literatura en español contemporánea, que quizá albergue unos 900 autores, son todos los países de habla hispana, Guinea Ecuatorial, o puede imaginarse cualquiera de donde se habla español. Está una sección de obras representativas de la literatura en español, y está un panel de estadísticas, que toma toda la data de los otros 2 elementos, y entonces ese panel, usted ve todas las estadísticas de ese universo que funciona como muestra, como una selección crítica. Entonces tienes ahí, vamos a ver, no sé, filtrar por hombres, mujeres, transgéneros, autores, narradores, cuantos cuentistas, lo que sea. Empieza a ver y es dinámico, es interactivo el gráfico, los gráficos. Esa herramienta inicialmente se lanzará como una versión 3D para que la gente acceda, pero esa sala está destinada a ser una sala de instalación física, temporal o permanente. Hay un interés de la FIL de Guadalajara, estamos esperando respuesta, de que se instale y entonces la gente vaya y sea una experiencia inmersiva e interactiva, que es lo que CREES llama la comunicación multimodal, que apunta hacia lo de la imagen. Porque sí creemos que hay que superar o entender la necesidad, es decir, hay una autora chilena que se me va el nombre ahora mismo que dice que, por ejemplo, ahora mismo hay comunicación multimodal en lo que hago porque estoy usando lo verbal, la expresión gestual, pero eso es muy básico y eso es cierto que sucede. Pero lo multimodal, visto desde Gunter Kress, pensado como lo audiovisual, lo textual, lo inmersivo, genera esa sensación de instalación, ¿por qué no?, de performance y de exhibición, en la que la persona entra, como cuando vas al Van Gogh, ¿no?, y tienes esta experiencia inmersiva, que no es lo mismo que interactivo. Un poco la diferencia es que la interacción permite que el sujeto, bueno, tome parte, ¿no? En la sala que está diseñada, tendrá una parte, superas la inmersión, está todo un mapping donde está todo mostrándose y moviéndose constantemente, y en la parte interactiva, el usuario está frente a una tablet o lo que sea, y entonces está buscando, decidiendo ver, en Colombia está García Márquez, pero también está Pilar Quintana, y por qué no está fulano. También generar ese diálogo que permita que el otro piense. Yo no vengo, por supuesto, a complacer a nadie, ni quiero que se sientan complacidos porque sería una ofensa de entrada, sino que entonces se genera un diálogo y de acusaciones en el buen término en que lo necesitamos en el ser humano. Bien. Bueno, esto da para hablar. Quedan en el tapete unas 3 preguntas del chat que, bueno, se pudiesen considerar. Bueno, si se ha pensado en ampliar este proyecto del mapa a nivel latinoamericano, creo que algo de esto ya se comentó. Y Clara también preguntaba, profesor Jaime, sobre la representación de lo no humano, especialmente los animales. A ella le interesa mucho la aproximación del término inhumano. Y ella preguntar si pudiese hablar un poco de esta visión o indicar dónde podría revisar ese tema. Rapidito, para no dejar esa pregunta tan en el aire, si el profesor sigue aquí, darle esas coordenadas claras para que pueda tener esa información. No lo escuchamos. Sí, yo lo que puedo hacer es quizás dejar la presentación para compartirla, si quiere que Clara me escriba, y pues ahí apenas está presentado el tema, pero pues obviamente yo he trabajado y publicado algún texto en revista que le da fuerza, digamos, a este tema del giro animal, del giro poshumano y de lo que llama Dora Bukox lo inhumano, ¿no? Que me parece que son temas palabras que están muy adyacentes, pero que hay que de alguna manera utilizar críticamente, y es un poco el llamado también a los estudios humanistas de poderlo incorporar, digamos, en ese lenguaje crítico que hay que desarrollar para todos estos temas. Porque si no, tendría que hacer otra conferencia para hablar de cada uno de esos temas que se propone la persona que ha hecho la pregunta. Pero con mucho gusto puedo
responderlo a través de mi correo y lo que se necesite a las órdenes de todos ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Lirio, a Jaime por sus fascinantes ponencias. Bueno, los invitamos a continuar en las siguientes mesas. Artefactos culturales cibernéticos, ahorita en Autónomo Mirowski, y al mismo tiempo estéticas contemporáneas, el doctor Francisco José Virtuoso, y para los que están en línea, ya saben, en letras.uc.edu.be encontrarán los enlaces en Zoom. Muchas gracias por estar acá y seguimos en contacto. Gracias, muchas gracias. Ustedes todo cerrado, yo no estoy nos bajamos de la cosa. Tendrás un correo.